Muy buenos días, les doy la bienvenida a otra sesión de nuestra Escuela de Gestión de Riesgos de Pirani. Les saluda Nicole Alcócer, soy su anfitriona en este espacio donde aprendemos algo nuevo sobre gestión de riesgos. Y como siempre, vemos tanto la teoría como la práctica. Estoy feliz de tenerlos acá con nosotros. Me comentan si me escuchan bien por ahí, porque ya voy a arrancar con los saludos a todas las personas que nos están escribiendo, como siempre. Y quisiera empezar dándole la bienvenida a la gente que se está conectando de Venezuela. Tenemos gente desde México también, yo los estoy saludando desde Argentina, Colombia también ya está conectada, Ecuador, tenemos también gente de Guatemala, por acá veo quién más me falta, El Salvador también se ha reportado por acá, República Dominicana. Tenemos a gente desde Barranquilla, Colombia. Qué bueno que se escucha bien. Muchas gracias ahí por confirmarme. Listo, buenísimo. Saludos desde Perú también, ya hay gente en Chile conectada, Honduras, gracias. Como siempre, es un placer tenerlos en este espacio de conocimiento, todos ustedes, Nicaragua también, ya estoy viéndolos presentes por ahí. Lo que están viendo en pantalla, para todos aquellos que todavía no se han sumado, es nuestro canal de WhatsApp, donde ustedes van a poder unirse y enterarse de todas las novedades que sacamos semana a semana para ustedes. De hecho, hay una nueva plantilla de KPIs que acabamos de compartir con ustedes por este canal. Igual está en nuestra Academia Pirani, pero si lo quieren tener ahí mismo, si todo el mundo usa WhatsApp, pueden escanear el código QR a través del celular que tengan en la mano. O también, si se les dificulta de esa manera, no se preocupen que en este momento voy a estar compartiéndoles el link. Por ahí me encantaría que me puedan levantar las manos todos aquellos que están ya dentro del canal de WhatsApp para poder saludarlos ahí, porque sé que ahí reaccionan ustedes a las preguntas que les hacemos encuestas, ustedes también participan, entonces un saludo especial a todas las personas que ya están levantando la mano y están dentro de la comunidad, dentro de nuestro canal de WhatsApp. Para Valentina, Penélope, Soledad, gracias por estar dentro de nuestra comunidad. Para todos aquellos que todavía no están, por favor, los invito a hacerlo, no se van a arrepentir. Listo, pasamos a una siguiente noticia, por favor. Bienvenidos a todas las personas que ya se están conectando. En breve arrancamos. Y es que antes de empezar quisiera comentarles que ya mañana tenemos el webinar que estábamos promocionando creo que hace un mes, que es el Product Day para conocer a mayor profundidad el asistente de gestión de riesgos con inteligencia artificial que tenemos en Pirani. Así que no se pueden perder, esto va a estar buenísimo porque la que va a dar la conferencia es nuestra directora de operaciones que están viendo en pantalla, Olga Torres, que nos va a estar contando todo lo que podemos hacer con este asistente que ya está dentro de Pirani. Si lo quieren ver ahora, pueden entrar en este momento a la herramienta, al software y ver que van a tener el icono de inteligencia artificial ahí abajo, mano derecha inferior. ¿Listo? Entonces, si todavía no se han inscrito, este webinar dura 45 minutos, es mañana, ya no nos queda nada de tiempo, pero tenemos algunos cupos extra para todos los que quieran participar. Entonces, en este momento estoy dejándoles el link, pueden compartirlo con colegas que también tal vez estén buscando un software de gestión de riesgos, quieran saber más sobre Pirani, se pueden conectar a este link y conocer sobre las novedades que estamos sacando. Entonces, ahí les dejo el link para que puedan inscribirse. Y como última noticia, la próxima semana tenemos el webinar sobre riesgos operacionales. Si me ayudan con el siguiente slide. Listo, gracias. Tenemos un webinar especializado para México sobre las tendencias para poder minimizar riesgos operativos. Esto lo va a estar dictando Sergio Atié, quien es Chief Risk Officer en Profuturo México. Entonces, tenemos a alguien muy, muy top para hablar de un tema tendencia en este momento. No se lo pueden perder. Les dejo el link en la descripción para que puedan, perdón, para que puedan inscribirse y así asegurar su cupo. Igualmente, o sea, la invitación es que ustedes no solo se inscriban, sino que lo compartan con colegas, con gente del mismo trabajo que necesiten conocer más del tema y puedan sumarse a este webinar. Porque creo que algo muy importante sobre el conocimiento es que es vital compartirlo con todo el mundo y hacer difusión para seguir aprendiendo. ¿Listo? Bueno, creo que estas son las noticias que tenía para ustedes.
En este momento doy la bienvenida a Juan David Parra, nuestro expositor el día de hoy. Él es gerente de Customer Success de Pirani y nos va a estar dictando la charla. Juanda, ¿cómo estás? Hola Nico, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los presentes, ¿cómo va todo? Muy bien, por acá. Cuéntanos de dónde nos estás viendo, escuchando, hablando. Bogotá, Colombia. Con frío, ha llovido mucho, pero nada, aquí estamos acá para compartir un poquito como tal de conocimiento. Bien, por allá con frío, por acá te digo que ya empezamos con el calor fuerte, pero bueno, entonces, nada, adelante, Juanda, con tu exposición. Gracias a todos los que ya se han conectado. Podemos empezar. Listo, vale Nico. Bueno, entonces acá nos compete un tema demasiado importante y demasiado relevante para muchas organizaciones en cuanto a la gestión de riesgos. Y el objetivo como tal de este espacio va a ser como poder compartir un poquito como de conocimiento y un poquito de mi experiencia en función de nuestros clientes, de nuestras exposiciones, de nuestras webinars que hemos dictado, de un tema demasiado importante para muchas organizaciones y es cómo recolectar y construir una base de eventos. Este es un tema demasiado importante debido a que a partir de la gestión y el análisis que nosotros podemos hacer en función de una información, en este caso la materialización como tal de esos riesgos de muchas organizaciones, el objetivo principal es en realidad poder tangibilizar hoy día a la compañía cuánto dinero está perdiendo en función como tal de un contraste de la pérdida o la tolerancia como tal del riesgo. ¿Listo? Entonces, un poquito como tal de la agenda o estos, digamos que las características principales que quise traer el día de hoy es un tema de categorización, un tema de definir tipos de eventos y cuáles son los objetivos. Vamos a hablar también de un tema de buenas prácticas en cuanto a cómo deben estructurar la base de datos y recopilar como tal esa información para que al final, cuando ustedes vayan a exportar la famosa matriz de eventos y sus relaciones o empezar a tabular y consolidar como tal esa información, les puede en realidad facilitar como tal el uso de esos datos para la toma de decisiones. Hay un paso también demasiado importante y es un tema de automatización a través de herramientas tecnológicas y la actualización como tal de la información, porque al final muchas personas se quedan simplemente en el registro de esa información, pero no le hacen actualizaciones periódicas o no hacen como tal una recopilación adecuada de los datos. Un tema de visualización y gestión como tal y cierre. ¿Listo? Entonces, el primer punto, viéndolo pues los temas importantes o viendo los rubros, es definir los tipos de evento y sus objetivos. Al final, cuando uno hace este tipo de cosas, y esto digamos que está muy asociado en el contexto colombiano, debido a que pues, en función de las implementaciones que hemos hecho a lo largo del tiempo, el tema de eventos no está como tan marcado o no es tan conocido en los demás países. Sin embargo, también muchos de los demás países, al no ser exigido en algunas regulaciones, lo están abordando porque emergentemente se ha vuelto algo demasiado importante para, para la toma de decisiones. Entonces, al final, identificar el propósito es esencial para saber cómo lo hago. Eh, ¿Por qué se necesitan las bases de datos? Al final es para poder mapear un tema de tendencias, pronosticar, básicamente monitorear los eventos o hacer simplemente un seguimiento como tal de la implementación. Entonces, al final, el propósito es definir el por qué lo quiero hacer. Normalmente en las regulaciones, específicamente, reitero, en el sector colombiano, existe lo que se llama la base de eventos de alta calidad, que al final la base de eventos de alta calidad se utiliza con dos propósitos principales y es poder medir en función de las pérdidas económicas qué tan lejos o qué tan cerca estoy en función del apetito. Eso digamos que es uno de los propósitos. El segundo propósito y el no más importante es poder monitorear de cierta forma. En algún momento lo trabajamos con un cliente peruano, de que muchos de los eventos que se registran en su día a día no necesariamente son eventos que en realidad son a causa de un riesgo operacional, un riesgo de cumplimiento, un riesgo de prevención, tal vez puede ser, o un riesgo de seguridad de la información, que ya lo llevamos a un concepto de incidentes. Es para también poder cuantificar
si en realidad la organización logra saber cuándo un riesgo se le está materializando. Muchas de las empresas que normalmente consumen el contenido de Pirani no tienen como tal una base. Antes de que llegan a Pirani no consolidan o no tienen tabulación de información, los eventos son registrados tal vez en un Excel y aparte de eso puede que o no tengan una base de eventos porque nunca han sido lo suficientemente rigurosos para poder clasificarla o resguardarla o que la información puede que esté desactualizada y demás. Parte como tal del objetivo, más allá de tener un Excel o una plataforma, un repositorio de información o desde el aspecto en que lo quieran visualizar el día de hoy, la importancia como tal de que esa base de eventos esté enfocada como tal en esos campos mínimos obligatorios que exige como tal la regulación de cada uno de sus países. Contextos globales como el estándar australiano, Basilea, la superintendencia de bancos, financieras, auditoría interna, externa, básicamente definen los tipos de evento. Definir si los eventos son internos, externos y demás. Hay algo muy importante que menciona una metodología que es para el cálculo de requerimiento de capital. Hay una metodología llamada el OPAR, que básicamente me permite poder modelar a partir de los eventos, de mi base de eventos, cuánto la organización tiene que resguardar en su capital o dentro de su presupuesto en caso de que algún riesgo de probabilidad baja y de impacto alto se llegase a materializar para evitar que la organización quiebre y pueda garantizar la continuidad de su negocio. Entonces de ahí se desprende algo que dentro de esa organización o dentro de esa metodología se denominan eventos internos, eventos externos y posibles escenarios. La definición como tal de eventos internos básicamente son los eventos que en su día a día la organización viene presentando a causa de tal vez un riesgo operativo, un tema de fraude y demás. Los eventos externos no necesariamente son eventos que a la organización le hayan sucedido, sino específicamente a otras organizaciones de otras industrias. Es decir, que al final un insumo importante de el modelo o este cálculo específicamente está en función de los eventos que a mí como organización me han sucedido, pero también estoy teniendo en cuenta bases o bancos de información de otras organizaciones y de la misma industria. Eso es demasiado importante. Y los escenarios es poder también incluir diferentes tipos de eventos que no necesariamente hayan sucedido, como por ejemplo desastres naturales, terremotos o cosas que normalmente son muy atípicas, pero que en algún momento pueden llegar a ocurrir e impactar directamente la continuidad de los negocios. Entonces, al final, la clasificación de los tipos de evento me va a determinar un escenario realista, un escenario pesimista, un escenario en donde podamos contemplar diferentes eh, situaciones y al final, pues para eso también es uno de los objetivos principales. Datos claves importantes como mínimos, fechas, es decir, la base de eventos hoy día debe contar con una fecha de inicio, con una fecha de registro, con una fecha de descubrimiento, con una fecha de contabilización y parte como tal del diligenciamiento como tal de estas fechas es esencial para poder, que más adelantico le voy a explicar, un tema de indicadores. Y aparte de eso, pues algunas recomendaciones de superintendencias y de auditorías que el fuerte de ellos es garantizar eso, la base de eventos de calidad es que en realidad esas fechas tengan coherencia, no que primero lo inicié y luego lo descubrí, o que primero finalizó y luego inició, porque también eso es un error muy común al momento de registrar el evento y al momento también de hacer su gestión. Poder identificar entonces las personas quienes lo reportaron, las áreas involucradas, la naturaleza como tal del evento, el impacto real o un impacto, llamémoslo tentativo, porque en ocasiones las personas quienes registran el evento tienen el contexto de lo que posiblemente pueden llegar a perder a causa de ese evento y pues al final, ahorita también voy a explicar a través de un flujo de cuáles son como tal esas recomendaciones que tienen que tener en cuenta, porque muchas de las organizaciones registran los eventos, pero desde el área de riesgos, no desde la organización como tal, entonces lo vamos a mencionar un poquito más adelante. ¿Listo? Hay algo muy importante y es el tema de la estructura de los datos.
Cuando normalmente yo trato de hacer un análisis en función de una data, primero debo partir de la estructura. ¿Qué datos específicos yo voy a utilizar en tal vez dos o tres momentos, dependiendo cómo yo lo tenga descentralizado dentro de mi organización? Momento uno, el registro de los datos. ¿Qué campos como organización yo puedo habilitar a una persona que no necesariamente es experta en cuanto a gestión de riesgos? ¿Y por qué digo que no necesariamente es un experto en gestión de riesgos? Puede ser un analista, un profesional, puede ser el cargo que consideren ustedes, pero ese cargo hace parte de una organización, es decir, un empleado o hasta tal vez un proveedor de esa organización. Es decir, que al final la persona quien reporte el evento puede ser una persona que no necesariamente esté directamente dentro del área de riesgos o conozca el concepto de gestión de riesgos. En ese orden de ideas, y también una recomendación, es tratar de generar una cultura de la gestión de riesgos en dos fases. Primera fase, y eso tiene que ir en una línea de tiempo, habilitar un formulario o una opción o un mecanismo, ya ahorita les voy a explicar cómo la herramienta lo hace, para el registro de los eventos de una forma fácil, sencilla e intuitiva. ¿Fácil en qué aspecto? En que preguntémosles cosas a las personas quienes van a reportar al evento que ellos sepan. No les preguntemos como cuál es el proceso afectado, no les preguntemos cuál es la línea de negocio, no les preguntemos algo de contabilización, porque esas preguntas no se hacen al momento de registrar el evento. ¿Por qué? Porque la persona quien nos registra el evento es del día a día. Dos, específicamente, y acá cuando menciono campos básicos es fecha, título del evento, descripción, tal vez categoría de responsables. Entonces, ¿por qué lo menciono en una línea de tiempo? Cuando uno trata de generar cultura dentro de una organización y no necesariamente en gestión de riesgos, uno tiene que empezar progresivo, incremental. Mi sugerencia, empezar con campos básicos y ya cuando nosotros veamos que la gente ya está registrándolo de una forma adecuada, que entiende la importancia, que los están registrando, porque también esa puede ser otra perspectiva. A medida de que vaya avanzando eso, podemos ir aumentándole la complejidad y tal vez, no sé, de forma trimestral, aumentándole tal vez un campito adicional para que también le aumentemos también un poquito como de dificultad en el buen sentido de la palabra para que los vayan registrando. Punto número dos, detalles específicos, incluir campos para que la persona pueda cuantificar de cierta forma el impacto. Resulta que el evento dentro del proceso de investigación está atado directamente al riesgo, porque al final el evento no deja de ser una materialización o algo que sucedió en realidad y que afectó directamente un riesgo. Por eso es que normalmente cuando yo defino el riesgo y estoy como en la etapa del levantamiento de mi matriz, yo le pregunto al líder del proceso, cuantifique su riesgo, dígame cuál es el impacto en caso de que ese riesgo se llegue a materializar, que ese es el impacto del riesgo, y dígame también cuál es la probabilidad de que ese riesgo pueda ocurrir en una línea de tiempo. Recuerden que al final la sumatoria o la multiplicación del impacto y la frecuencia me va a dar la calificación del riesgo inherente y con eso saco mis mapas de calor. Pero miren que al final todas las cosas van engranando. Materialización de eventos en función de los riesgos, en función del mapa de calor y el mapa de calor en función de un apetito, que es lo que la organización hoy día está dispuesta a perder o no. ¿Por qué digo que está dispuesta a perder o no? Porque yo entré en mi presupuesto y también ahí va una parte demasiado importante al momento de la gestión como tal de los eventos, y es que muchas de las organizaciones contratan pólizas o seguros, que básicamente es que la póliza va a aceptar la pérdida de ese riesgo. Entonces, no sé, tenía un riesgo de fraude, el riesgo se materializó, se convirtió en un evento, pero resulta que yo tenía una póliza que me generaba una cobertura sobre esa pérdida. Pues en realidad sí perdí como organización porque ahí va un concepto también de que no necesariamente yo puedo perder en plata, sino también puedo perder en un tema reputacional, en un tema de contagio que me afectó la continuidad, la reputación de mis clientes. Pero digamos que si lo hablamos desde el aspecto económico, la organización a partir de sus pólizas puede estar respaldada en esa función. Y al final, un tema de crear indicadores de seguimiento, crear campos de estatus, como por ejemplo en las etapas, un estado en registrado, un registrado en pendiente por aprobación, un estado en análisis, un estado finalizado, y acá hay algo muy importante. La persona quien lo registre, lo ideal
es que esté retroalimentada en función de la etapa en que se encuentre. ¿Por qué? Porque en realidad lo que tenemos que también trascender es generarle la importancia a la persona que lo registró, para que esa persona sepa qué pasó con el evento que registró, si lo registró bien y también retroalimentar. La retroalimentación o el feedback va en ambas vías, tanto la persona quien lo registró como el área de riesgos quien está haciendo su proceso de gestión y demás. ¿Listo? Acá también hay un tema demasiado importante que también lo quiero traer dentro de la mesa y es la recopilación de fuentes relevantes. Normalmente cuando uno descentraliza la gestión de los eventos dentro de la organización, es decir, darles la posibilidad a que todas las personas lo registren, inicialmente puede que sea un caos, pero un caos positivo, porque van a empezar a registrar cosas que no necesariamente son riesgos operativos o incidentes y demás. Entonces, me acuerdo mucho que en algún momento cuando hicimos un ejercicio de descentralizar como tal la gestión de los eventos, muchas personas empezaron, necesito un cambio de silla, necesito un cambio de teclado, el biométrico no me funcionaba para ingresar a las oficinas. Entonces, no necesariamente eran riesgos operacionales, pero llegamos a una muy buena conclusión. Podríamos nosotros simplemente decir, las personas no me pusieron cuidado cuando hice la capacitación y empezaron a registrar cosas que no eran, pero si queremos ver el vaso medio lleno, llegamos a la conclusión de que en realidad necesitábamos hacer otro tipo de comunicaciones para que en realidad las personas fueran conscientes de que qué era un evento, qué era un riesgo y cómo registrarlo y cómo determinar qué era momento de registrarlo o no. Entonces empezamos emergentemente a medir algo pues, medir algo de cultura de la gestión de riesgos dentro de la organización. ¿Qué pasó? Que en el tiempo, el primer mes, me acuerdo mucho, fueron casi 25 eventos que no eran eventos, pero empezamos a hacer como tal unas capacitaciones, unas charlas, se empezó a mejorar la calidad de la información y finalizamos en diciembre del año pasado, recuerdo mucho, de bajar de 25 eventos mal registrados a una tasa de 5 eventos, que al final, y esas personas eran nuevas dentro de la compañía. Entonces, digamos que sí logramos, de cierta forma, generar una conciencia en las personas de qué debían registrar y cuándo no lo debían hacer. Fuentes internas, fuentes externas y al final todo esto tiene que estar apalancado en un tema de metodología de captura. Normalmente eso tiene que estar documentado dentro de sus manuales de riesgos, dentro de sus procesos, procedimientos. eh, y algo también demasiado importante que lo vamos a hacer acá y es un tema de categorización y priorización. No es lo mismo un evento que me afecte un proceso que tal vez no es core dentro de la organización y un evento que sí sea crítico dentro de mi compañía y que sus pérdidas superen por encima del apetito. Entonces miren que al final la categorización y la priorización de los eventos me van a empezar a dar insights importantes en cuanto a la evaluación del impacto y la probabilidad de cuánto normalmente yo pierdo mensualmente y tal vez hacer un ejercicio de proyección para tal vez un presupuesto y también poder mapear cuáles son las tendencias. Ah, no, normalmente mi proceso más crítico de la organización es el proceso contable porque hago un mal mapeo de la conciliación contable o pago mal mi nómina o pago mal a los proveedores. Entonces, al final, esos errores operativos los tengo que pagar a causa de un mal procedimiento ejecutado dentro de la herramienta. Pues dentro de la herramienta, no dentro de la gestión y dentro del proceso interno. Entonces, ya llevando como tal el contexto de la vida real o la vida cotidiana de muchas organizaciones, tenemos que verlo en un sentido un poco más holístico de la gestión de riesgos como tal. Eh, para que al final nosotros dentro de este análisis podamos tomar decisiones. Entonces, la generación de los informes es esencial. Normalmente, digamos que dentro de los comités de riesgos, dentro de las juntas directivas y demás, se llevan como los datos relevantes como, no sé, una línea o un grupo de tendencia del número de eventos mensual. Entonces, yo puedo decir que en el mes de enero, febrero y marzo, en promedio, fueron 35 eventos reportados. Siguiente slide. Ya en función de esa tendencia, ver
cuáles son de esos 35 eventos promedio, cuáles fueron los más críticos y cuáles no fueron críticos. Y hacer el doble clic en función de la información relevante e importante, porque tal vez los 35 eventos no generaron una pérdida significativa. Entonces, tal vez para llevarlo a un comité o una junta directiva, en donde se debe llevar datos duros para tomar decisiones, no pueda tal vez llegar a ser relevante. Pero si, por ejemplo, esos 35 eventos fueron críticos y están afectando a procesos core, creería y mi sugerencia es llevarlos a la mesa para conversar y ver qué medidas se pueden tomar. Acá también hay algo muy importante que muchas organizaciones tal vez no hacen. La gestión de los eventos específicamente deben estar apalancadas, no todos, obviamente, pero todos los eventos se recomienda también generar un plan de acción, un mecanismo para que si efectivamente hoy me registraron 35, ¿cómo hago para que el otro mes sean 35, pero por diferentes naturalezas o diferentes causas? Entonces también va a depender mucho de la posición de la organización. Si es una organización con un enfoque preventivo, entonces yo ya sé que todos los eventos de enero fueron a causa de un mal proceso en el área contable. ¿Por qué? Porque lo están haciendo, no sé, en un Excel o lo están haciendo en una herramienta que no está disponible casi el resto del tiempo o porque la herramienta presenta muchos errores, no sé, diferentes causas. Entonces al final los eventos que me van a permitir accionar y levantar un plan de acción para que, no sé, en el transcurso de 5 meses yo compre un software o contrate más personal o haga algo para que los eventos después del lapso de la ejecución del plan de acción, en teoría, deberían disminuir pues a partir de esa causa. Y si yo ya lo quiero ver tal vez de un enfoque un poquito más preventivo, muchas organizaciones no necesariamente tienen eventos, o puede que sí tengan un evento, tengan eventos de años atrás, pues también aprender de los errores o de otras industrias o aprender también de los eventos del pasado para que esos eventos del pasado no me vuelvan a ocurrir como tal en esta época. Y pues lo que les compartía, el tema de la retroalimentación es fundamental, compartir los hallazgos sin miedo o sin prejuicios de, uy, no voy a mencionar de que hice el pago de la nómina porque puede que, no sé, me generen como tal un hallazgo y demás. Al final, los hallazgos toca verlos desde el aspecto positivo para mejorar el proceso y no desde el aspecto negativo de que juzguen cómo estoy haciendo mi trabajo el día de hoy. Y acá hay algo demasiado importante, las regulaciones constantemente están cambiando y tenemos que ir a la vanguardia. Nos ha sucedido, digamos que en el contexto colombiano y creo que en muchas organizaciones ha sucedido que la superintendencia cada vez y con mayor frecuencia generan circulares en donde ellos tienen que coger toda su base de eventos y empezar a reclasificarla. Me acuerdo mucho, hace un tiempo había una clasificación por tipos de pérdida, que era la clasificación tipo A, la clasificación tipo B, la clasificación tipo C. Salió una circular, salió una actualización de una normativa en donde decían de esas tres clasificaciones ahora va a quedar la tipo A y la tipo B. La tipo C la vamos a quitar. Entonces muchas organizaciones que tuvieron que hacer, coger su historia y empezar a reclasificarla. ¿Para qué? Porque ellos estaban ya pensando en sacar algo de solvencia. Entonces, al final, lo que queremos acá con el tema de la revisión continua es que estemos también al tanto de la vanguardia de lo que hacen los demás países. Si es necesario hacer una reclasificación de los eventos, va a servir mucho porque parte como tal de la reclasificación y la revisión continua va a hacer de que ustedes vayan un paso adelante para la toma de decisiones, para el análisis. Esta información es demasiado valiosa para cálculos de requerimiento de capital, para tolerancias, para temas de solvencia, para indicadores de pérdida interna, tanto de la superintendencia como hasta para indicadores internos, y no necesariamente hay que hacerlo porque la norma lo exige, sino porque en realidad yo como profesional de riesgos entiendo la importancia de estos temas en mi gestión y en la salud como tal de mi compañía. Entonces es demasiado importante. Y aquí, pues esto creo que yo siempre lo digo cuando me invitan a las escuelas, las capacitaciones y la sensibilización
es primordial. Muchas personas creen que porque yo hago una capacitación al año, tengo una cultura en cuanto a la gestión de riesgos. Las capacitaciones se tienen que hacer de forma permanente, de forma recurrente, y no solo capacitar, sino sensibilizar con ejemplos cotidianos de la vida a día. Muchas personas en ocasiones no entienden el concepto de riesgos y tenemos que convertirnos en evangelizadores, pero convertirnos en evangelizadores básicamente es hablarles en el mismo idioma, en conceptos claros, sencillos, que esas personas puedan entender, para que ellos en realidad puedan en realidad gestionar como tal sus riesgos de una forma fácil y sencilla. Entonces, la capacitación y la sensibilización se tiene que hacer de forma permanente, si no, ahí hay un gap y una oportunidad de mejora dentro del proceso que tiene que hacer. ¿Qué es lo que va a pasar? Que capacitación y sensibilización tienen que invertir presupuesto, tienen que contratar speakers, tienen que contratar herramientas de comunicación y demás, pero lo que yo digo, si yo hago un análisis de los eventos y me ahorro una plata por ese lado, esa plata que me estoy ahorrando tal vez la puedo invertir en capacitación y sensibilización. Entonces ahí reitero la recomendación para todos los asistentes y es, hagámonos la siguiente pregunta: ¿qué nos gusta más, ser preventivos o ser reactivos? Y creo que eso nos va a dar el accionar para continuar. ¿Listo? Entonces, aquí lo que quería mencionar un poquito es como de esas características muy generales o la importancia como tal de la gestión de los eventos, como esos pequeños tips, y ya vamos a pasar como tal a la parte práctica y también pues les voy a dar también como tal unos tips, unas buenas recomendaciones, un flujo que también traigo preparado y pues como con Pirani lo pueden hacer de una forma fácil y sencilla. No sé, Nico, si queramos responder tal vez unas preguntas o los dejamos para a final de la sesión. Podemos responder algunas consultas porque como para ir teniendo algunas ya respondidas. Listo, Ok, tenemos una Rocío que nos dice cómo podemos cuantificar y que sirva de base para mejorar procesos. Cómo podemos trabajar en eventos que traigan como resultado un riesgo reputacional. ok. Listo. Ahorita entonces, si quieren, la pregunta es muy buena. Ahorita les voy a explicar entonces a través de la herramienta porque creo que la forma más sencilla y puntual es explicarla es a través de una gráfica que el software tal vez nos puede mostrar. O sea, al final, digamos que una forma fácil de evaluarla es: los eventos tienen pérdidas y recuperaciones. Eso me va a decir cuánto yo en realidad estoy perdiendo a causa de esos riesgos materializados. Pero recuerden que dentro del proceso de investigación yo asocio proceso, riesgo, causa y control. ¿Por qué? Porque esas asociaciones hacen parte del proceso de investigación global del evento. Me permiten a mí determinar qué pasó, qué ocurrió, qué afectó. Y hay una gráfica muy interesante dentro del software que me dice cuál es mi riesgo y cuál es mi proceso más crítico de la organización. ¿En función de qué? ¿Y cómo contabilizo criticidad? En función de las pérdidas económicas y el número de veces que ese evento o ese riesgo se puede llegar a materializar. Entonces ya ahorita, si quieren, dejémoslo ahí pendiente y ya ahorita en la explicación se las muestro. Les voy a dejar de compartir pantalla un segundo mientras muestro la aplicación y vamos respondiendo tal vez otra pregunta. Dale. Acá tenemos una de Carla que dice, buenos días. ¿Cómo podríamos explicar a los responsables cuál es la diferencia entre incidencia y evento? Ok, listo. Hay un ejemplo muy sencillo y es que normalmente desde el concepto de evento y de incidente lo podemos ver desde dos enfoques dependiendo de la regulación. Porque esto lo he visto, por ejemplo, en la normativa panameña, que ellos a la parte de riesgo operacional lo clasifican en evento o en incidente. Pero también hay otros conceptos globales que mencionan que el incidente en realidad es la materialización de un riesgo de seguridad de la información y el evento está muy enfocado en riesgo operacional. Entonces, digamos que va a depender mucho del aspecto, la regulación y demás. Desde mi concepto y como lo deberían, tal vez como los primeros pasos, es generar como tal un proceso como tal de sensibilización. Entonces, el evento específicamente fue algo que ocurrió y generó como tal pérdidas dentro de la organización. Y recuerden que pérdidas no está enfocado en que la organización haya perdido dinero.
y un incidente fue algo que pudo haber ocurrido. Normalmente digamos que la parte de los incidentes se utiliza mucho es para tal vez identificar esos planes de acción de forma preventiva que yo puedo generar dentro de la herramienta. ¿Listo? Listo, cuando si quiere vamos a la herramienta. Mientras te hago la última pregunta, acá tengo una de Patricia que dice, ¿qué metodología se aplica para la prevención de pérdida por riesgos materializados? ¿Qué metodología? ¿Qué? Perdón, Nico. No, no te puse cuidado. No te preocupes, ¿qué metodología se aplica para la prevención de pérdida por riesgos materializados? Listo. Bueno, metodologías hay muchas. Pero digamos que es dependiendo, digamos, del aspecto. Porque digamos que yo puedo tener una metodología para el registro como tal de los eventos. Puedo tener una metodología definida para la gestión y el análisis. Puedo tener una metodología para el cálculo de requerimiento de capital, como un Monte Carlo o como el OBAR operacional. Entonces, digamos que al final hay muchas metodologías que me pueden ayudar. También modelos predictivos, tal vez. O sea, hay muchas metodologías. Ah, bueno, por ahí también vi una pregunta, perdón, me salto el protocolo, pero es importante para hacer la introducción de esta parte. Hoy día, dentro de Pirani, tenemos 5 sistemas de administración de riesgos. Los eventos no necesariamente tienen que ser eventos de riesgo operativo, como lo menciona acá en este listado. Pueden ser incidentes de seguridad de la información o eventos de cumplimiento normativo. Acá hay algo muy interesante de una pregunta que acabo de leer por el chat, y es que yo debería registrar los eventos, pero a causa de un incumplimiento normativo, la respuesta es sí. De hecho, muchas de las organizaciones las cuales están expuestas a un riesgo de incumplimiento normativo son a causa de errores operacionales. Entonces, normalmente, muchos de nuestros clientes, la matriz de cumplimiento normativo la llevan dentro de o la llevan inmersa dentro de los riesgos operacionales. Esa puede ser una, o si la quieren independizar, pues dentro de Piranha la pueden independizar y poder hacer tal vez como un tratamiento totalmente diferente. Mm, Porque básicamente en el sistema de cumplimiento normativo lo ideal es atar la norma específicamente con el evento causado dentro del riesgo operacional. ¿Listo? Entonces, voy a explicarlo entonces desde el aspecto, desde los 3 momentos. El primer momento es la etapa como tal de registro de los eventos, en donde nosotros hoy día dentro del software ofrecemos como tal una forma sencilla y fácil de cara a las personas quienes van a registrar los eventos. ¿Cómo lo hacemos? A través de algo que nosotros desarrollamos que es el formulario de eventos externos. Este formulario es parametrizable, es decir, que las organizaciones pueden agregar campos adicionales para poder, digamos que de cierta forma, captar información de los usuarios pues, de los usuarios que registran los eventos y no necesariamente empezar a jugar al teléfono roto. Es decir, que después de que la persona lo registró, yo tenga que escribirlo, llamarlo para que me cuente entonces qué fue lo que sucedió o que me diligencie el campo bien o mal, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué información tengo acá básica y que viene por default dentro del producto? El nombre del evento, la descripción, poder darle la oportunidad al usuario que pueda identificar si el evento que está registrando genere o no pérdida, que nos digan dónde ocurrió el evento, si tal vez fue en una oficina, en una provincia, en el país, no sé, que nos cuente el contexto de la ubicación geográfica y que nos diga 2 cosas que esa persona sí o sí sabe. ¿Cuándo inició el evento y cuándo se descubrió? Reitero, este formulario, ustedes pueden agregar más campos después de esta partecita que se llama la fecha de descubrimiento y poder personalizarlo un poquito más a lo que ustedes le quisiesen preguntar a los usuarios. Acá hay algo importante, que esto es fundamental, no para las personas quienes lo registran, sino para las personas que hacen la gestión. Resulta que si yo específicamente pongo un evento, no sé, un evento de fraude o un evento o un incidente de una indisponibilidad dentro de la plataforma, estos eventos se registran y van a segunda fase. La segunda fase básicamente es la gestión de estos eventos o incidentes. Parte de esta gestión es hacer un proceso de investigación y entre más detallado sea la documentación del evento, mucho más fácil va a ser la gestión, el cierre
y hasta levantar el plan de acción, ¿por qué no? Entonces también importante poder aquí poder incluir todo el tema de la evidencia, fotos, videos, documentos, PDF, lo pueden hacer. Entonces, esta es la primera etapa. Acá importante también como recomendación para facilitarles el registro a estas personas, porque obviamente uno no registra eventos todos los días y puede que la URL se le olvide o se le pierda. Muchas organizaciones tienen intranets en donde ponen los beneficios, donde ponen las comunicaciones de la empresa. Entonces me acuerdo que en algún momento nos pidieron el logotipo de Pirani para ponerlo en un hipervínculo o generar un accesos directos dentro del escritorio para que también sean de fácil acceso para las personas. Entonces también un tip que les puedo brindar el día de hoy, pongan un logo de Pirani y lo ponen en la intranet y hacen un proceso de comunicación de la ubicación de la URL para que en el momento en que ocurra, la persona pueda buscar rápido y lo pueda registrar de forma inmediata y oportuna. Fase número 2, crear, y no lo mencioné dentro de las presentaciones, crear un sistema de alertamiento es fundamental. ¿Por qué? Porque normalmente muchas de las organizaciones no están ingresando a la plataforma tecnológica todos los días. Entonces, hoy día dentro de Pirani puedo crear. Primera notificación, esencial para la persona quien registra el evento, que cuando yo termine de registrar todo este formulario y le dé clic acá en enviar el reporte a mi correo electrónico, porque yo fui la persona quien lo registré, me va a llegar un mensaje de confirmación, señor usuario, usted acabo de registrar el evento con esta información y podemos personalizar una alerta con tips mínimos o básicos o información relevante para que esa persona esté tranquila de que en realidad sí terminó como el proceso completo del registro de los eventos. Regla número 2 o notificación número 2 que mis clientes utilizan mucho para las áreas de riesgo, que les llegue una notificación a un grupo de correos o a unas personas específicas, también se puede configurar, que les notifique cuando una persona registró el evento, para que ellos no tengan que estar todos los días ingresando al módulo de eventos y ver si registraron o no algo. Eso digamos que estas notificaciones lo que buscan es poder tratar de disminuir los tiempos y pues que las personas estén informadas en el momento en que ocurren las cosas. Entonces vamos a pasar a la segunda etapa, en donde ya después de que la persona registró el evento, ¿cómo yo debería empezar a hacer el proceso de gestión? Entonces ahí me voy directamente a la aplicación. Recuerden que este formulario que está acá es un complemento a la herramienta, pero el hecho de que es un complemento se conecta directamente con ella. Entonces reitero, un formulario sencillo para registrar el evento y dos, se va a empezar a registrar toda la información de los eventos registrados a través como tal de mi aplicativo. Entonces, si yo reviso acá, miren que acá va a haber una información de registro de los eventos. Entonces, voy a buscar por acá unos eventos que estén acá. Entonces, miren que al final acá el sistema lo que va a hacer es generar un consecutivo. Esto normativamente lo exigen y es un consecutivo del número de eventos que se han registrado. Entonces, es un consecutivo incremental. Me muestra el nombre, la persona quien lo registró, la fecha en que lo registró y acá estos dos tips son importantes que también se los había mencionado. Entonces, si vamos acá a indisponibilidad en un software, veamos con este ejemplo. Entonces miren que al final la herramienta está como dividida como en tres secciones de lo que estoy mostrando. La sección aquí a mano izquierda me va a permitir poder identificar dentro de mi proceso de investigación cuál fue el riesgo materializado. Entonces yo vengo acá y la indisponibilidad del software fue, pues la indisponibilidad del software fue la materialización de este riesgo, manipulación de registros contables. ¿Cuál es la causa? Entonces yo busco acá y acá solo me van a aparecer las causas asociadas a mi riesgo. No me va a aparecer todo el catálogo de riesgos que yo encuentro en la herramienta. Entonces aquí también va a ser mucho más fácil poder seleccionar cuáles son esas causas que de cierta forma impactaron o generaron la materialización del riesgo. Y acá, algo muy importante, las materializaciones de los riesgos tienen una causa raíz, llamémosla así, y lo más probable es que alguno de los controles que yo estaba utilizando para mitigar ese riesgo falló
o es demasiado débil y por ende se materializó. Entonces miren que al final acá el sistema lo que busca es facilitar de cierta forma esa búsqueda de los datos y poder determinar el riesgo, la causa, el control y el proceso afectado. ¿Listo? Ahora, en caso de que ese riesgo, perdón, en caso de que ese evento haya generado pérdida, entonces me voy al tercer apartado que está acá. Acá yo puedo determinar si el evento está registrado, que es la primera etapa, en progreso, que es el proceso como tal de investigación, y ya después pasa como tal a un estado finalizado. Y es cuando yo ya terminé de hacer el análisis o el diagnóstico, levanté un plan de acción para ponernos en esa posición preventiva y ya dar por cerrado el caso. Puedo también determinar entonces la criticidad en función del proceso de investigación, es decir, al final este es un campo eh, que me permite clasificar la información en alto, medio o bajo. Y acá también hay algo muy importante. Grandes empresas o grandes industrias o grandes organizaciones tienen un equipo no solo de una o dos o tres personas para la gestión, entonces pueden crear un flujo de una persona quien es la encargada de recibir todos los eventos y en función de un análisis muy preliminar, esa persona puede determinar a qué persona se lo asigna para su gestión, porque tal vez no necesariamente esa persona quien lo recibe puede estar en la potestad de hacer el análisis de ese evento. Entonces aquí yo puedo asignárselo a, por ejemplo, a Sebastián. Cuando yo asigno una persona, le va a llegar una notificación a su correo electrónico para pues, notificarle que tiene que mm, hacer el proceso de investigación o algo dentro de la gestión. Dentro del proceso de investigación también es demasiado importante hacer todo el tema de la gestión de las pérdidas y las recuperaciones. Entonces yo vengo acá, le creo una pérdida, pongo la fecha de contabilización, pues acá pongámosle el 14, que fue al mediodía, y pongamos que la pérdida fue por $70,000. Defino una cuenta contable y pongo como tal una descripción. Miren que acá hay algo muy importante y es que a medida de que yo vaya asociando las pérdidas y las recuperaciones, salen unos datos interesantes. Normalmente un evento puede tener múltiples pérdidas. En algún momento me decía un cliente, no, yo una vez tuve un evento y el evento tuvo más de 15 pérdidas. Entonces me contaba que el contexto era que era un banco y que en realidad la pérdida, perdón, el riesgo que se materializó era un riesgo porque le clonaron la tarjeta de crédito. Entonces, cuando clonaron la tarjeta de crédito de ese cliente, los pagos que ellos hicieron fue un pago fraccionado. Entonces, a las 2 de la tarde fue un pago, a las 5 de la tarde fue otro pago. Entonces, miren que al final todas las pérdidas hacen parte del mismo evento, pero tienen diferentes fechas, tanto de inicio como descubrimiento y de contabilización tal vez. No fue solo un único pago. Entonces, a medida de que fueron haciendo el proceso de investigación de ese evento, fueron encontrando de que cada vez habían más y más y más y más pérdidas. Entonces, miren que acá el sistema lo que hace es hacer una sumatoria de todas las pérdidas que yo he registrado como tal ese evento. Y lo mismo lo hace con el tema de las recuperaciones. Y acá hay un tip muy importante. La clasificación de las recuperaciones se hace también por tipo de recuperación. La recuperación por seguros o la recuperación por otros medios, que básicamente esto me clasifica aquí en esta parte de la información general. Miren que acá el sistema me saca como una especie como de casuística. Toda la sumatoria de las pérdidas, toda la sumatoria de las recuperaciones y la resta entre pérdidas y recuperaciones, cuánto en realidad he perdido, porque recuerden que al final una recuperación que esté respaldada por un seguro, no necesariamente es que la organización esté aceptando como tal esa pérdida, sino está transfiriendo como tal esa pérdida. De ahí algo muy importante que siempre también recomiendo y es que en el riesgo se crea un campo que se llama tratamiento, para que en caso de que ese riesgo se llegue a materializar, yo ya sé cómo tengo que actuar. Si lo acepto, lo mitigo, lo transfiero y también esto me puede servir para la gestión como tal de los eventos. ¿Listo? Punto número 3, y ya para ir cerrando, la etapa como tal de finalización. Recuerden que el módulo como tal de eventos se conecta directamente con lo que normalmente llamamos como la matriz de riesgos, que recuerden que la matriz de riesgos es
proceso, riesgo, causa, control. ¿Listo? Y aparte de eso, de definir proceso, riesgo, causa, control, puedo definir el plan de acción. Entonces, de cara como tal a crear un plan de acción, yo vengo y lo puedo hacer en dos fases. O lo creo aquí directamente, porque miren que acá en la parte superior derecha está el botón y yo puedo definir el plan de acción para asociarlo al evento. O creo no sé, en algún momento un cliente me decía, yo no puedo definir el plan de acción en mi etapa de gestión. Yo en mi etapa de gestión contextualizo y entiendo qué fue lo que sucedió, pero para crear el plan de acción yo tengo que sentarme con el líder del proceso y definirlo en conjunto. Entonces crean una tercera etapa dentro de la gestión y análisis del evento, que es definir la medida correctiva que me va a ayudar a que este riesgo no se vuelva a materializar como tal en el tiempo. Entonces lo dejan en gestión, se van al módulo de planes de acción y definen un plan de acción específicamente para ese evento. Miren que si yo reviso acá el módulo de planes de acción, tengo procesos, riesgos, controles y aquí en esta parte puedo consultar todos los eventos materializados. Entonces aquí yo también lo puedo hacer sin ningún problema. Y como punto también fundamental o también otro tip, ya hablando pues como empecé como el storytelling, podemos también crear una alerta que cuando el evento esté en estado finalizado, le llegue una notificación al correo electrónico de la persona quien lo registró, notificándole que ya terminamos el proceso de investigación, de análisis, de remediación, por decirlo de alguna forma, de su cierre. Entonces, recuerden que uno de los tips también que les doy el día de hoy es que los eventos no necesariamente son para el área de riesgo, sino para la compañía como tal. Y como mínimo, debemos retroalimentar a las personas quienes registraron los eventos por un tema de ética y por un tema pues de que la persona también sepa qué fue lo que ocurrió con su información. Eso de cierta forma indirectamente ayuda a que las personas quienes lo registraron puedan ver que lo que hicieron y el tiempo que dedicaron en realidad sirvió para algo dentro de la organización. ¿Listo? Entonces, esos son como los tips que les puedo mostrar. Devolviéndome a la primera pregunta, ya para ir cerrando, Nico, no sé si estamos bien de tiempo. Una de las preguntas que también, sí, bueno, listo. Una de las preguntas que me estaban haciendo era cómo poder, a partir de una gráfica, en realidad medir los procesos o riesgos críticos. Entonces, miren que dentro del módulo de reportes construimos una gráfica que se llama pérdida neta por procesos y por riesgos. Si ustedes revisan esto, estas gráficas se están alimentando de procesos, de riesgos y se están alimentando de los eventos. Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros acá a partir de estas gráficas? Y es poder hacer un análisis sencillo y rápido de cuáles son los procesos críticos. Y recuerden que lo que estamos viendo en este momento es determinar procesos y riesgos críticos en función de la contabilización de los eventos, es decir, en función de pérdidas y recuperaciones asociadas a esos procesos, a esos riesgos. Entonces voy a darle un clic acá y acá mira que lo que está diciendo es que me muestra un top 5 de mis procesos más críticos. El análisis que yo hago acá es, tengo un proceso, que es este que está acá, que se llama gestión de activos e inventario, de los cuales en este proceso, en la historia, porque al final recuerden que esta gráfica se alimenta de todos los eventos que yo he venido registrando dentro del sistema, cuánto he llegado a perder a causa de, y acá miren que acá sale un número interesante, 4 eventos. Es decir, que solo he tenido que este riesgo, perdón, se hayan asociado 4 eventos a este proceso para generar pérdidas por encima de los casi 80 millones de pesos. Ese es mi riesgo uno. Riesgo 2, gestión de compra. Solo con una materialización tuve una pérdida casi de 10 millones y así sucesivamente yo lo puedo ver. ¿Listo? Y esta misma parte me lo saca por riesgos. ¿Cuáles son mis riesgos más críticos independientemente de mi proceso? Entonces yo vengo acá y acá hay uno que se llama fallas en la pasarela de pagos, que es el riesgo 219, es el nombre del riesgo y ese riesgo se ha llegado a materializar 2 veces. ¿Por qué? Porque acá dice 2 eventos. Es decir, ese mismo riesgo
en la historia de la compañía ha sucedido 2 veces. Entonces miren que al final unos buenos, llamémoslo indicadores, unas buenas métricas o unas buenas gráficas para el análisis de la criticidad puede ser en función de eso. O otro tip que también les puedo dar, recuerden que dentro del evento yo identifico la criticidad alta, media o baja. Entonces también ese puede ser otro insight demasiado importante. Cosas o errores frecuentes. Si una persona por equivocación les registra un evento, que no necesariamente es un evento, me acabo de acordar de que una vez registraron un evento, una persona se equivocó y registró la solicitud de vacaciones. Entonces, ¿qué fue lo que la persona hizo? Cogió y eliminó el evento. Eso es un error muy común. No eliminen los eventos, simplemente ciérrenlos y dentro de un campo tipo texto pongan la causa de por qué no determinan que ustedes, pues la causa por la cual van a determinar de que no es un evento de riesgo operacional. Es más, aquí nosotros dentro de la plataforma construimos un campo con ese mismo propósito. Ustedes vienen aquí y lo editan y acá hay un campo que determina si es un evento o no. Entonces mi sugerencia, poner que no, y es poner acá no, es un evento de riesgo operacional. Le dan aquí, le dan un finalizado y cierran como tal el evento. ¿Por qué no lo eliminan? Uno, cuando ustedes eliminan están perdiendo el código, están perdiendo el consecutivo. Entonces, para poder argumentarle a una auditoría que porque hay un salto del 207 al 209, es complejo de sustentar. Al igual el sistema tiene el tema de los logs de auditoría y guarda la trazabilidad, guarda los logs y me ha pasado mucho en que la persona quien estaba en ese momento dentro de la compañía lo tenía claro y lo podía justificar y llegó una nueva y le hicieron una auditoría y primer hallazgo porque no lo supo argumentar. Y dos, esto me alimenta el indicador de cultura que les venía mencionando durante toda la sesión. Si ustedes sacan un indicador de los eventos del mes, cuántos en realidad son eventos de riesgo operacional y cuántos no, tiene una medida clara de cómo están generando cultura, cómo la gente está entendiendo cuándo registrarlos o no, y puede ser tal vez un indicador interesante para ello. ¿Listo? ¿Qué otro tip les puedo dar? La descentralización demasiado importante a través de este formulario, ¿no? La retroalimentación constante para las personas quienes los registran. Eh, y también como datos interesantes es, hagan respetar el proceso. En ocasiones, por el cargo o por el tiempo y demás, les envían un correo electrónico al área de riesgos. Ay, mire, no, regístrelo usted porque es que yo no tengo el tiempo. No, pues si tengo la herramienta, si tengo el mecanismo, lo publiqué en la intranet, hago unas charlas, tratar en la menor medida posible de que las personas respeten el proceso. Y acá hay algo muy importante que también tiene que ver con un capítulo de lo que yo hablo y trato de democratizar en mis clientes y en estas charlas. Al final la cultura se puede apalancar también con un tema de incentivos. Entonces, en algún momento trabajamos con un cliente de que les iban a dar un bono o un día de spa o una capacitación o unos cursos en Platzi, uno de EMI o algún incentivo al área que fuese más juicioso reportarlos. Ese también puede ser una perspectiva proactiva en aras de garantizar efectivamente pues de que este proceso se cumpla y se haga. Bueno, yo creo que vamos entonces con preguntas y respuestas para dar el cierre como tal, entonces a la charla del día de hoy. Listo, Juanda, tenemos varias, así que empezamos. Acá tenemos una de Mauricio que nos dice, considerando que puede haber diferentes tipos de eventos, como pérdidas directas, indirectas, sin pérdidas por haberse logrado evitar, sin pérdidas por recuperación y potenciales, considerando todo ello, tiene una pregunta sobre qué eventos debo registrar en mi base de datos y qué monto debo registrar como impacto. O sea, digamos que la clasificación en realidad no importa. O sea, independientemente de que genere pérdida o no genere pérdida y que me afecte mi balance o mi PIG, todos los eventos sin excepción se deberían registrar.
Ya después de que estén registrados como tal en la base de datos, ahí sí yo hago es un proceso de filtrar o de seleccionar qué información en realidad yo voy a utilizar para concluir eso. Porque no sería lógico de que si yo voy a hacer un análisis de cultura, tenga en cuenta todos los eventos, hasta los que fueron exitosamente registrados. Entonces, digamos que al final se construyó una base o sí, una base de datos global y en función de esa base de eventos global se clasifica, se tipifica y se hace un tratamiento de información. Pues mi recomendación que carguen todo lo que puedan dentro del sistema, obviamente, pues que sea de riesgo operacional, aclaro, y a partir de diferentes filtros o diferentes condiciones puedan determinar el dato que requieran. Bien, acá tenía dos preguntas más, Mauricio, dentro de la que mandó, y es, ¿debo definir un umbral de monto o debo de registrar todos los eventos como para recoger la frecuencia? No, o sea, al final eso es importante. Si fueron, no sé, 25 eventos al mes, registrar los 25 eventos al mes, por caótico o por catastrófico suene, porque al final si yo registro todo lo que en la compañía está sucediendo, voy a tener en realidad una métrica dolorosa, sí, pero me va a permitir tener un escenario real de lo que hoy día dentro de la compañía está sucediendo. Al final, como que el mensaje que también quiero transmitir es que no hay dato bueno o malo, es lo que en realidad hagas con la información y con el dato. Buenísimo. Acá tenemos una de un artista anónimo que dice, ¿cuánto sería el tiempo promedio para monitorear un plan de acción? Uy. Depende de mucho, porque pues digamos que al final si, no sé, si es una caída de un sistema, pues al final ese evento me afecta continuidad de negocio y eso tendría yo que evaluarlo en función de mi RPO. Eh, ya si lo queremos ver desde el aspecto de seguridad y continuidad de negocio. Eh, en realidad, digamos que no hay una receta secreta del tiempo. Para unas organizaciones, por su capacidad, puede ser 3, 4 días o hasta el mismo día. Para otras organizaciones puede ser una semana, puede ser un mes. Porque si, por ejemplo, si el resultado del análisis del mes me di cuenta de que las personas estaban registrando todo mal, en realidad mi plan de acción es un plan de concientización o capacitación. Y eso va a ser un plan de acción ejecutado en una vez al mes, por un año. Entonces, no hay en realidad una métrica que te pudiese dar en este momento, dependiendo. Yo lo que haría, si me preguntases a mí, si yo lo tuviera que hacer, sería sacar tal vez una métrica por tipos de eventos. Porque claro, uno puede sacar una métrica de de la base de eventos del mes, cuántos fueron de fraude interno, cuántos fueron de fraude externo, cuántos fueron de actividades no autorizadas. Y en función de mi historia, mapear en promedio cuánto tiempo me estoy demorando en levantar un plan de acción y cerrarlo asociado a esa tipología de tipos de evento. Y sacar una métrica. Y ese va a ser mi punto de partida y en función de ese indicador, ver el otro mes cómo trato o cómo logro disminuir esos tiempos. Podría ser Listo. un tip. Hay una pregunta justo en relación a los indicadores, pero no sé si antes podrías compartir el slide donde tenemos el QR, porque hay gente que me está Ah, preguntando por la interna para poder agendar una reunión. Entonces, lo que va a proyectar ahorita Juanda es el QR para que ustedes puedan agendar, autoagendarse la reunión con nuestros expertos para conocer más del software. Hay muchas preguntas que me están haciendo llegar por ahí. Y también les comparto el link si es que lo quieren tener a la mano. En caso no puedan escanear el QR que ahorita vamos a estar proyectando, pueden ir al link que les estoy compartiendo ahí en el chat. ¿Listo? ya, Bueno. ya, ya proyecto, espérame que se me perdió la presentación. Ya la encontré. Dale, perfecto. Y vámonos con la pregunta que estaba en relación con indicadores, que justo estabas hablando del tema. Nos preguntan si estabas hablando de indicadores o KRIs que les pueden ayudar, no sé, algunos fijos que podrían Eh, utilizar. Indicadores esenciales, obviamente, pues la medición de pérdidas y recuperaciones.
indicadores en función de pérdidas y recuperaciones cruzadas con los tipos de evento, ese también lo he visto mucho. Indicadores como el proceso más crítico y el proceso y el riesgo más crítico en el mes. Hay algo que también me gusta de cara a esa posición preventiva y es poder medir los tiempos de gestión y los tiempos de cuánto tiempo se está demorando una persona luego de haberlo descubierto en registrarlo. Entonces, básicamente eso es una resta muy sencilla entre la fecha de inicio y la fecha de descubrimiento. Perdón, y la fecha de registro. La fecha de descubrimiento y la fecha de registro es una resta. Entonces, puede pasar de que yo lo descubrí hoy, pero lo registré hasta el viernes. Entonces, esa resta me va a dar 2 días. Entonces, esa es una métrica de cara como a ver tiempos de respuesta y también un tiempo también promedio de cierre, que es lo que ustedes decían. Una resta de la fecha de registro, la fecha de finalización, eso me da el tiempo de gestión. Ese puede ser tal vez otro indicador que he visto mucho. Y ya si lo quieren ver a nivel de cuentas contables, porque yo dentro de la pérdida y la recuperación asocio cuentas contables y centros de costo, como lo denominan ustedes dentro de la organización, sacar tal vez una estadística de cuál es el centro de costo más afectado en el mes, recomendadísimo porque eso también te da muchos insights importantes. Buenísimo, Juanda. Acá tengo una pregunta que creo que es muy recurrente en los webinars cuando hablamos de eventos. Y dice, ¿quién es el responsable de realizar el reporte de estos eventos? ¿La operación, el área de riesgos o la gerencia? Operación, ¿cómo es la operación? La gerencia de riesgos. ¿O el área de riesgos? ¿La gerencia o el área de riesgos? Bueno, en mi humilde opinión, el responsable de registrar el evento es ninguna de las que están allí, ninguna de las que mencionaron, a no ser de que la persona que lo haya descubierto pertenezca a esas tres áreas. Si lo descubrió un gerente del área contable o de people o de tecnología, que esa persona quien lo encontró lo registre. Si lo descubrió un analista de contabilidad, que esa persona sea la persona quien lo registró. Entonces, en mi concepto, el área de riesgos, y siempre lo he dicho y me mantengo en mi posición, no es el área quien le hace las cosas a las personas. El área de riesgos está como un habilitador para la compañía, pero pues lo ideal es que la persona quien lo identificó, que esa misma persona sea quien lo registró, independientemente del área, el cargo que corresponda dentro de la compañía. Esa es mi opinión. Súper. Tenemos una pregunta de Jocelyn que nos dice, buen día. ¿Cómo o cuáles criterios puedo usar para definir si es un evento? El contexto. El contexto básicamente para definir si es un evento o no. Lo que también habíamos visto es si genera pérdidas o no. Tal vez ese puede ser otro contexto importante. Eh, Normalmente, digamos que cuando una organización no está muy acostumbrada al concepto como tal de los eventos, también uno de los criterios que he visto es que solo se contabilizan inicialmente mientras maduran el proceso solo los procesos core de la compañía. Eventos materializados en otros procesos que no necesariamente son core no se tienen en cuenta, pero reitero, es mientras la organización coge un estado de madurez en el tiempo, porque claro, uno no puede pretender que pueda medir todo en el primer mes de haberlo empezado a hacer. Entonces, reitero, iterativo, incremental y también basarse en las buenas prácticas que mencionaba un Basilea, me parece que son demasiado importantes. Y pues yo que vivo en Colombia, pero pues creo que una de las regulaciones más tal vez exigentes en este momento referente como tal a eventos es la superintendencia. Entonces hay unas circulares también eh, de Colombia que pueden ser tal vez un insumo importante para esos países que en este momento no es regulado, pero sí se convierte en unas buenas prácticas. Entonces, aprender de esas industrias y de esos países en donde eventos es algo en realidad exigido regulatoriamente, puede ser tal vez una muy buena práctica, que de hecho creo, Nico, nosotros tenemos muchos blogs, muchos webinars y muchas escuelas de este mismo tipo hablando ya específicamente de la regulación colombiana, entonces también aprender de otras industrias es demasiado valioso. Exacto. Y de hecho, para que todos sepan, al finalizar este webinar, en el transcurso del día, les voy a estar mandando un correo
con información para que puedan complementar lo que hemos estado viendo sobre eventos hoy en la sesión. Tenemos un espacio para dos preguntas más máximo, Juanda, así que vámonos con una de Isaí. Dice, los eventos de riesgos que estamos tratando. Me queda la duda si se refieren a nuevos eventos o a los que previamente hemos identificado e incorporado en la matriz de riesgos, cuando hablas de eventos que se están tratando. Ok, cuando yo hablo del concepto de eventos que se están tratando, básicamente son los que tienen asociado un plan de acción. Cuando digo tratando es un plan de tratamiento enfocado a garantizar de que ese evento no se vuelva a materializar. Pero digamos que el enfoque, independientemente de eso, es que todos los eventos en teoría deberían tener un plan de tratamiento porque de cierta forma afectaron directa o indirectamente la operación normal del negocio. Entonces, sí, y reitero, pues, hacerlo iterativo incremental. Primero, por lo mínimo, dentro del proceso debería estar estipulado que no sea negociable que los eventos clasificados como críticos, sí o sí, tienen que tener un plan de acción. Y ya cuando eso lo hagan muy bien, entonces aumenten la complejidad. Entonces vamos con los medios y luego vamos con los bajos y veamos entonces en función de ese tratamiento si estoy mejorando o empeorando como tal en el tiempo. Bien, tenemos una pregunta de Gustavo que dice, independientemente de si se usa un marco de referencia o un lineamiento, dice su consulta es cómo con el procedimiento que acabas de explicar lograrías una base de datos con calidad suficiente para poder generar un análisis con suficiente certeza para las juntas directivas, para que las empresas puedan tomar decisiones sin temor a equivocarse. Recuerden que digamos que al final un software lo que busca es eso, garantizar una base de eventos de alta calidad. ¿Cómo garantizo una base de eventos de alta calidad? Y es un resumen de todo lo que he mencionado hasta el día de hoy, dándoles unas capacitaciones a las demás personas a partir de un software tecnológico, tratar de tener unos campos categóricos y no abiertos para que las personas no diligencien a nivel de texto, sino seleccionen una de las opciones, garantizando como tal la integridad de los datos, disponibilidad de la información, que la herramienta tecnológica, sea cual sea, les permita como tal exportar eso y prefiltrar la información. O sea, al final, la base bueno, y funcionalidades que les garanticen esa calidad. Es decir, campos dependientes, calidad en cuanto a las fechas, listas, que la interacción sea fácil. Miren que al final todos esos mecanismos son la sumatoria para tener una información coherente, congruente, tabulada, de calidad para la toma como tal de la información y de los datos. Buenísimo. Listo, Juan, te estamos respondiendo, creo que la mayoría, nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero quería poder abarcar la mayoría de consultas que nos está haciendo el público. De hecho, hoy estuvo bastante movido el módulo de preguntas y respuestas. Me gustaría terminar solo con una que habla sobre identificación de riesgos que me pareció bastante buena. Entonces, con esa cerraríamos. Carla nos dice, Cerramos. buen día. ¿Cómo identificar un riesgo empresarial de una debilidad identificada en el FODA y qué criterios se deberían de considerar para la identificación de riesgos? Hay algo muy importante que me acabaste de acordar. Pasa y no se sientan mal que en la etapa de identificación de los eventos, perdón, de los riesgos, hablando de riesgos específicamente, independientemente de DOFA, FODA, árbol de decisiones, mesas redondas, independientemente de la metodología o el mecanismo, siempre va a existir la probabilidad de que no se logren identificar todos los riesgos. Entonces, en algún momento me pasó de que empezaron a registrar eventos y no sabían de dónde salían. Es decir, dentro de su proceso de investigación, nunca lograron identificar cuál fue el proceso afectado ni el riesgo, pero no era porque estuviesen haciendo mal el trabajo de la gestión del evento, sino que cuando empezaron a hacer ese proceso de investigación, identificaron de que no habían hecho un levantamiento de riesgos de ese proceso o emergentemente sucedió algo que nunca lo contemplaron y nunca hubo un riesgo identificado. Entonces también la base de eventos me va a permitir también identificar cosas que tal vez yo no haya previsto dentro de la etapa uno del levantamiento de los riesgos. Entonces,
Aquí también el mensaje es que se tiene que hacer un plan de acción para que si ya me di cuenta de que no levanté el riesgo, creo el plan de acción y el plan de acción es un levantamiento tal vez con otra metodología, con otra perspectiva o con diferentes terceros o con un stakeholder adicional para que el levantamiento de riesgos tenga una perspectiva diferente y cuando normalmente uno tiene una perspectiva diferente puede ver un poco más allá, que normalmente el que ejecuta el proceso se enfoca en lo que hace todos los días y pierde un poquito de visión. Entonces también ese sería también un tip demasiado interesante y demasiado ganador para eso. Buenísimo, Juanda, muchísimas gracias por tu tiempo. Nos hemos seguido un poquito más, pero es porque el público lo ha pedido. En las encuestas que estuvimos dando ahora último nos pedían, bueno, pásense un poquito más del tiempo con tal de responder algunas preguntas más y eso hemos estado haciendo. Así que ese es un buen recordatorio para que puedan llenar la encuesta que les va a estar apareciendo al final de esta sesión, donde ustedes nos van a contar qué les gustó, qué no les gustó, algún feedback que nos quieran dar, qué otros temas quisieran que toquemos en esta escuela de gestión de riesgos. Todos los consejos los estamos viendo con mucho detalle. Muchas gracias, Juanda, por acompañarnos. Siempre es un placer tenerte en esta escuela de gestión de riesgos. Súper rico, muchísimas gracias por la invitación. Espero que sea un poquito más frecuente. Me encanta, digamos, estos espacios donde tenemos la oportunidad de conversar un poquito más allá de un software, la gestión de riesgos, compartir un poquito de mi conocimiento y de mi experiencia y vale, nos vemos hasta una próxima ocasión. Claro que sí. Muchas gracias, Juanda. Muchas gracias a todos los participantes que se han quedado hasta el final de esta exposición. Nos vemos mañana. Recuerden que tenemos el webinar de Product Day para conocer lo nuevo que van a ver en asistente virtual. O sea, está imperdible eso. Así que nos vemos mañana y conmigo será hasta la próxima semana con la Escuela de Gestión de Riesgo. Un abrazo. Nos vemos. Buen fin de semana.